Hoy les voy a hablar, a continuar con la serie que venimos enseñando domingo a domingo, que estamos hablando acerca de la obediencia. Amén. Estamos hablando la serie de la obediencia. El tema 3, que le titulé Seguir instrucciones es obedecer. Nuestro texto base, mis hermanos, que vamos a estudiar es primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, perdón, capítulo 4, versículo 2. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2. Muy bien, ¿sí lo tiene? Dice ahí, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Amén. Seguir instrucciones, mis hermanos, seguir una instrucción correcta puede producirnos beneficios, ¿no lo cree? En este caso, Pablo le estaba dando una instrucción a los de Tesalónica dice en el versículo 3, ¿cuál? Pues que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Esa era una instrucción clara y precisa que Pablo les estaba dando a la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? Entonces, seguir una instrucción correcta, mis hermanos, puede producirnos beneficios, ¿sí o no? Pero seguir una instrucción falsa, mis hermanos, seguir una instrucción falsa puede llevarnos a consecuencias incluso fatales. ¿Sí, sí lo sabía? Creo que se escucha más fuerte en las bocinas de acá afuera que las de aquí adentro, ¿verdad? Se escucha más fuerte allá afuera. Seguir instrucciones, mis hermanos, es un proceso cotidiano y vital en todo ser humano y en cada una de sus facetas, ya sea en lo profesional, en lo personal, en la sociedad, en lo cultural y en la ética, mis hermanos, como los valores morales, los valores culturales. Al comprar o vender algo, al investigar algo o al cocinar, necesitamos seguir instrucciones, ¿sí o no? Para todo eso, mis hermanos, puede ser algo sencillo, pero también complejo, dependiendo la idea o la actividad. Entonces, todo el tiempo, mis hermanos, estamos recibiendo instrucciones, ¿sí o no? Todo el tiempo recibimos instrucciones, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en el hogar. Y si vas a algún parque de diversiones, te dan instrucciones de cómo tienes que subirte y cómo tienes que amarrarte para poder disfrutar del juego, ¿sí o no? Donde quiera que vayas, mi hermano, siempre vas a recibir instrucciones. Y en ocasiones hay instrucciones que no nos gusta recibir, pero tenemos que recibirlas. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí en la iglesia, mis hermanos, pues no es la excepción. También en la iglesia hay instrucciones, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es una instrucción? Una instrucción, mis hermanos, se pueden definir como un conjunto de reglas o advertencias para algún fin, ¿sí? También se puede definir como un conjunto de enseñanzas o datos impartidos a una persona o entidad. Esas son las instrucciones, ¿sí? Entonces, la instrucción, mis hermanos, es una forma de enseñanza que consiste en la impartición de conocimientos o datos a una entidad dada. En este caso, pues ahorita se nos va a dar una instrucción que viene de la palabra de Dios, que lo vamos a ir viendo. Entonces, esas instrucciones, mis hermanos, pueden brindarse en un marco de aprendizaje, de educación, o bien con un propósito meramente funcional u operativo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante, mis hermanos, seguir instrucciones en nuestra vida? ¿Usted por qué cree que es importante seguir instrucciones? ¿Alguien puede decirlo? ¿Nadie? ¿Para hacer las cosas bien? ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Nadie de aquí sigue instrucciones o qué? ¿Para qué? Para no equivocarnos. Entonces, seguir instrucciones, mis hermanos, demuestra nuestra madurez, ¿sí? Seguir instrucciones. Y en la medida que demuestras que tienes la capacidad de seguir instrucciones, estás mostrando que tienes una madurez ya sea laboral o personal, ¿sí? Y cuando tú sigues instrucciones, estás dando el ejemplo a otros que te observan.
Hermanos, alguien que sabe obedecer es alguien que sabe seguir y dar instrucciones. Y si muestras, si muestras que tienes la capacidad de seguir instrucciones, estás indirectamente enseñando a los que te rodean, ¿sí o no? Principalmente ¿en dónde? En casa, así es, ¿verdad? Tus hijos te están observando que si tú sigues las instrucciones que se te dan, ellos las van a aprender. Mire, el otro día iba por la calle y estaba un bote de basura tirado en el suelo. Iba caminando un señor con su hijo y el señor recogió un bote y lo levantó. Pero más adelante había otro bote y el niño llegó y lo levantó. Los niños están observando lo que los padres hacemos. Sí lo sabía, ¿verdad? Entonces, si los niños ven que nosotros somos buenos para recibir instrucciones y nosotros le damos instrucciones a ellos, ¿usted qué cree que va a pasar? El hijo va a recibir las instrucciones porque ve que su papá sí recibe las instrucciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, serás más efectivo, mis hermanos, serán más efectivos ustedes en su trabajo, ¿sí? Si ustedes reciben y obedecen las instrucciones que se le dan. ¿Sí o no? Entonces, no todo debe de ser instrucciones, ¿verdad? No todos deben dar instrucciones, no todos deben dar instrucciones, porque si no se hace un desorden. Imagínense que aquí todos diéramos instrucciones, ¿cómo estaría? ¿No? O imagínate en tu trabajo que todo el mundo diera instrucciones, que a veces sucede. Todo el mundo quiere ordenar, todo el mundo quiere dar instrucciones y se hace un caos, ¿sí o no? Se hace un desorden. Entonces no todo el mundo está para dar instrucciones. Hay unos que dan instrucciones y hay otros que obedecen las instrucciones. Amén. Ahora, ¿qué necesitamos para recibir o para seguir instrucciones? Pues se necesita disciplina, se necesita responsabilidad, se necesita respeto, se necesita atención a la instrucción, pero sobre todo, ¿qué se necesita, mis hermanos? ¿Qué? ¿Otra vez? Obediencia. Se necesita obedecer, mis hermanos. Entonces, una de las muchas maneras de adorar y glorificar a Dios es mediante ¿qué, mis hermanos? Mediante la obediencia. Y vivir en obediencia a Dios en todas las cosas, mis hermanos, es una excelente manera de mostrarle amor y respeto a Él, ¿sí o no? La obediencia, mis hermanos, es también una forma adecuada de acercarse a Él y crecer en su relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Por muchas razones, mis hermanos, la obediencia es una parte importante de la relación del cristiano con Cristo, ¿sí o no? Y no seguir instrucciones, mis hermanos, puede llevarnos a consecuencias incluso fatales. Y es importante seguir instrucciones, mis hermanos, para tener un mejor aprendizaje. No seguir las instrucciones puede hacer que pierdas el trabajo, por ejemplo, ¿sí o no? Si no sigues al pie de la letra las instrucciones que se te dan en el trabajo y conectaste mal un cable y se descompone en la máquina, ¿qué va a pasar? Pues si no te levantan una amonestación, puedes perder tu trabajo. Y más si esa máquina costó miles de dólares, ¿no? Y más si ya tuviste una capacitación previa, una instrucción previa para saber cómo utilizar esa máquina. Pero como no pusiste atención a la instrucción, lo hiciste al revés, ¿verdad? Entonces, siempre, mis hermanos, vamos a recibir instrucciones. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de recibir las instrucciones, mis hermanos? Estoy hablando de instrucciones verbales. ¿Cómo es que debemos de recibirlas? Mire, saber escuchar nos permite aprender más, capturar la información de calidad y ser visto como alguien que respete y valora a la persona que se encuentra al otro lado, que nos está dando las instrucciones. Y debemos escuchar el mensaje desde el principio, mis hermanos, para no perder el detalle y estar conscientes de toda la instrucción y no únicamente de una parte de ella, ¿sí? Entonces seguir instrucciones, mis hermanos, nos puede ayudar, como le decía, para salvar vidas, ¿sí o no? Mire, una vez leí una vez una noticia que allá en Florida, ya ve que en Florida hay siempre hay cocodrilos, lagartos y pues hay reptiles, ¿no? de
de caimanes y todo eso allá en aquella zona. Y había un letrero, era una instrucción que se le estaba dando a la gente para no ingresar a la laguna a nadar, porque era peligroso. Pero estos jóvenes, aparte de que se hicieron la pinta en la escuela, se fueron a nadar al lago. ¿Y qué cree que es lo que pasó? ¿Y todo por qué? Por no seguir una instrucción, por no leer una instrucción, ¿verdad? Entonces ellos brincaron, se fueron a nadar y un cocodrilo agarró a uno de los jóvenes. Estuvo ahí la noticia, ¿verdad? Entonces, seguir las instrucciones, mis hermanos, nos puede salvar la vida, ¿sí o no? Por ejemplo, vas en la carretera manejando y te dice, este tramo es a cierta velocidad, a 35 millas por hora. Tú ves el letrero y ¿qué es lo que haces? Le aceleras, ¿verdad? A 60 millas. Dice Víctor que sí. No, Víctor. No. Entonces, ves el letrero y tratas de obedecer esa instrucción, ¿sí o no? Porque más adelante, ¿qué crees? Viene un camino más peligroso, con curvas, un camino sinuoso, dicen, ¿no? Por ahí. Entonces, un camino, si vas a una velocidad alta y no respetas la velocidad que se te indica, corres el riesgo de salirte de la carretera, ¿sí o no? Entonces, esa es una forma de salvar la vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí o no? Entonces, si no se siguen las instrucciones, mis hermanos, por ejemplo, de una botella del medicamento, ¿qué es lo que pasa? Te dicen, tienes que tomar 5 mililitros cada 8 horas, pero tú agarras la botella directamente y le das un trago. ¿Qué crees que te va a pasar? Te vas a intoxicar, ¿verdad? Te vas a intoxicar. Por eso tienes que seguir las instrucciones, ¿sí o no? Ahora, tenemos que aprender a escuchar, a comprender, para comprender las instrucciones. ¿Qué es escuchar, mis hermanos? Escuchar es comprender, es analizar, es descifrar el mensaje que una persona emite. Si deseamos comprender, mis hermanos, una instrucción, debemos escuchar con atención, ¿sí? Ahora la pregunta es, lo que nos atañe a todos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo Dios da instrucciones? ¿Cómo? Ya vimos que en nuestra vida diaria tenemos un estándar para todo lo que hacemos, ¿verdad? Dios también nos ha dado un estándar, una guía, mis hermanos, que debemos de seguir. ¿Cuál es esa guía? ¿Cuál es ese estándar? La palabra del Señor, ¿verdad? Ese es nuestro estándar, mis hermanos, el Evangelio de Cristo. Mire, vaya por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 47. ¿Lo tiene? Juan 12, 47. ¿Lo tiene ya? Dice Juan 12, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino salvar al mundo. Versículo 48, fíjese. El que me rechaza y no recibe mis palabras, es decir, mis instrucciones, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar al que no recibe y rechaza la instrucción del Señor? Ahí dice, ¿verdad? La misma palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En aquel tiempo, mis hermanos, las palabras o enseñanzas del Señor Jesús, pues eran suficientes para condenarlas. Y hoy en día también. Las palabras del Señor Jesús son suficientes para condenarnos. Si no las obedecemos, si no las seguimos. ¿Sí? Versículo 49 de este mismo pasaje dice, porque yo he hablado por mi propia cuenta. Dice, perdón, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos? Cristo obedeció al Padre. El Padre le dio una instrucción y le dijo, tú tienes que hablar esto. Y es lo que está diciendo Jesús, que el Padre le envió, le dio un mandamiento de lo que ha de decir. Imagínense que Jesús haya llegado a la tierra y haya dicho lo que se le ocurriera.
Qué raro sería eso, ¿no lo cree? Pero él siguió la instrucción que el Padre le dio, ¿sí? Y dice que lo que tenía que hablar. Entonces las cosas que Jesús enseñaba, mis hermanos, no se las inventaba, ni las había aprendido en las escuelas humanas, ¿sí? Como obediente siervo e hijo, solo habló aquellas cosas que el Padre le había encargado. Las palabras que Jesús habló, mis hermanos, eran las palabras de Dios. Y los hombres rehusaron oírlas. Y todavía hay personas que rehúsan oírlas. Entonces la expresión, mis hermanos, lo que he de decir, lo que dijo Jesús, lo que he de decir, esa expresión se refiere a la substancia del mensaje, ¿sí? Lo que he de hablar significa cuáles son las palabras precisas que emplear en la enseñanza de la verdad de Dios. Y vea el versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Ya vio? ¿Por qué? Porque lo que Él me mandó decir es para vida eterna. Y si yo no lo digo, imagínense si no lo hubiera dicho el Señor. Porque Él tiene palabras de vida eterna, dijo Pedro. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que lo que Jesús nos dice en la palabra son palabras que vienen del cielo, mis hermanos, que vienen directas del Padre. ¿Y todo por qué? Por seguir la instrucción que el Padre le dio a Jesús. Amén. Por eso es importante seguir instrucciones, porque seguir instrucciones nos salva la vida. Y seguir las instrucciones de la palabra de Dios nos salva la vida también, mis hermanos. ¿Sí? Segunda de Juan, por favor. Segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Segunda de Juan 1, 9. ¿Ya lo encontró? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y aquí Juan está hablando acerca de aquellos que se desviaron de la enseñanza, ¿sí? Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Y sabe de lo que hablaba Juan aquí? Estaba hablando del gnosticismo. Porque en aquella época había hombres que se habían desviado de la enseñanza directa de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vemos que en estos versículos que Dios da instrucciones a través de su palabra, de su evangelio. Y la palabra resaltar en estos versículos, ¿cuál es? Si usted lo notó, la palabra resaltar es la palabra doctrina. ¿Sí lo está viendo? Ahora, ¿qué es la doctrina? Pues la antigua palabra griega traducida como doctrina, en su raíz significa instrucción. Eso significa doctrina, significa instrucción, ¿sí? Especialmente cuando se utiliza para aplicarla al estilo de vida. Eso significa doctrina. Y en la Biblia, mis hermanos, la palabra doctrina se usa específicamente para referirse a temas espirituales y a áreas de estudio, ¿sí? Esencialmente, mis hermanos, la doctrina es la enseñanza que es compartida por una fuente académica o claramente definida. La Biblia misma, mis hermanos, es útil ¿para qué? Para la doctrina. Eso es lo que dice las Escrituras. En segunda de Timoteo 3:16, vaya por favor rápidamente. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir. Esa es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Ya vio? En justicia. Entonces, esencialmente, mis hermanos, la doctrina es la enseñanza que es compartida por una fuente, ¿verdad? Entonces, en este caso, la Biblia es la fuente, la enseñanza, ¿verdad? La Biblia es la Biblia misma, es útil
para la doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la doctrina bíblica, mis hermanos, informa nuestro conocimiento de la voluntad de Dios. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, aquí está la instrucción para que encuentres cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Entonces, la doctrina bíblica, mis hermanos, nos permite comprender mejor el camino de la salvación, instrucciones para la iglesia, la vida santa, la naturaleza y el carácter de Dios. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios es el fundamento de toda doctrina cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo entendemos y utilizamos correctamente el estándar que Dios nos ha dado? ¿Cómo? ¿Cómo entendemos y utilizamos correctamente este estándar, mis hermanos? ¿Cómo Dios da instrucciones? ¿Cómo? Pues Él nos dice claramente qué hacer en su palabra. Proporciona, mis hermanos, una declaración directa. Mire, vaya a Marcos 16:15, por favor. Marcos 16:15. Estamos hablando de instrucciones directas. Marcos 16:15, ¿lo tiene? Aquí está una instrucción. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa era una instrucción clara, directa y precisa, ¿sí o no? ¿Y cuál era esa instrucción? Que vayan, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Lo está viendo la instrucción? Otra instrucción directa, Efesios 6:1. Vaya por favor, Efesios 6:1. Aquí vamos a ver otra instrucción directa para los hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Pues todos somos hijos, ¿no? Todos tuvimos padres. Bueno, algunos ya no los tienen, pero fuimos hijos alguna vez. Entonces aquí hay otra instrucción directa, véala. Efesios 6:1, ¿qué dice? Hijos, ¿qué? Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ya se llevaron los jóvenes, bueno, si no los hubiera dicho, jóvenes, hagan caso a la instrucción de la palabra de Dios. Obedezcan a sus padres, ¿sí o no? Pero más abajito, ¿qué dice? Eso ya es instrucción para los padres. Hijos, dice padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Verdad? ¿Sí lo está leyendo ahí en el siguiente versículo? Entonces ahora hay instrucciones para todos, mis hermanos, si lo estamos viendo. Y eso nada más por citar algunos breves ejemplos, ¿sí? Entonces, la palabra muestra cómo lo hizo otra persona también, cómo siguieron instrucciones. Proporciona un ejemplo aprobado. Dijo Pablo a los filipenses, mire, vaya rápidamente a Filipenses 4:9. Estamos hablando de recibir instrucciones, Filipenses 4:9. ¿Lo tiene? Fíjese, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. ¿Usted le diría eso a sus hijos? ¿Usted le diría, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haz? ¿Cuántos harían eso con sus hijos? Levante su mano. No, nadie, ¿verdad? Porque no, lo que vio, lo que oyó y lo que recibió a veces no es muy grato. Y no queremos que nuestros hijos repitan las mismas cosas que nosotros hicimos, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero fíjese, Pablo tenía, la confianza de que él podía dar esa instrucción. ¿Cuál era la instrucción de Pablo? Que lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, eso haz. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Se fija? Y es lo mismo que Jesucristo nos dijo. Enséñenle a todos las instrucciones que yo les he dado. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, implica algo en las escrituras, ¿no? El lector se ve obligado a hacer una inferencia necesaria. ¿Sí? Mire, vaya a Hechos 8:35.
Hechos 8:35. Hechos 8:35. ¿Lo tiene? Vamos a hablar de Felipe. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es Felipe evangelizando a un eunuco que iba en una carroza. ¿Lo recuerdan? El libro de los Hechos. Que no entendía, que iba leyendo el libro de Isaías y no entendía la instrucción. No sabía de quién hablaba. Y Felipe le dice, no, mira, el que está hablando de ahí es de Jesucristo. Sí, ya le empieza a evangelizar. Y yendo por el camino, dice el versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál era la instrucción de Jesús? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y bautizar. Y el eunuco dijo, ¿qué? Aquí hay agua, aquí hay un charquito, ¿qué nos impide? ¿Verdad? ¿Y qué dijo Felipe? Pues venga, pues vamos a bautizarte. Hay algunos que los bautizan en las bañeras de sus casas, ¿sí sabía? No, pues que me quiero bautizar. No, pues espérate hasta que organicemos un viaje a una laguna, a un río para bautizarte. Imagínense, ¿no? Y la persona quiere bautizarse, ya tiene el deseo y anhela hacerlo en su vida, pues aunque eso no determina la salvación, ¿verdad? El bautismo no determina la salvación. Pero hay algunos que dicen, ok, ¿te quieres bautizar? Vamos, ahí en la bañera. ¿Tienes bañera en tu casa? No, pues que sí. Pues ahora la llenamos y ahí te sumergimos. ¿Sí o no? Yo he visto a gente que bautizan en sus bañeras, ¿no? Entonces, esto que vemos aquí, mis hermanos, son reglas cotidianas de comunicación, ¿sí? Son principios que rigen la forma en que nos comunicamos con los demás cada día. Existen dos tipos de instrucciones, mis hermanos. Dos tipos. La específica y la general o genérica. ¿Qué es la instrucción específica? La instrucción específica, mis hermanos, es cuando Dios ordena un acto y se especifican los medios para obedecerlo. Por ejemplo, Dios especificó a Noé el arca, ¿sí o no? Y el tipo de madera para construirla. Esa es la instrucción específica. También le fue instruido específicamente a Naamán que se sumergiera 7 veces en el Jordán. Esa es una instrucción específica. También especificó Dios la predicación del evangelio. Esa es una instrucción específica. Especificó también el bautismo, ¿sí o no? Especificó pan sin levadura y fruto de la vid para la cena del Señor. Fueron instrucciones específicas, ¿sí? Ahora, ¿qué es la instrucción genérica? Tomando estos mismos ejemplos, la instrucción genérica es cuando Dios ordena un acto, pero no se especifican los medios para obedecerlo. Por ejemplo, si bien Dios le especificó el arca a Noé, las herramientas para construirla no lo fueron. ¿Verdad que no le dijo qué herramientas iba a utilizar? Si bien Dios le especificó, si Jesús especificó el bautismo, el lugar para bautizar no lo especificó. ¿Verdad que no? Porque imagínense, no, tiene que ser aquí, que hubiera sido así la enseñanza, tiene que bautizarse aquí en el río Jordán. Pues ahí vamos todos los cristianos hacia el Jordán, ¿verdad? Tomar un avión, un vuelo y llegar ahí para bautizarnos, porque así fue específicamente la instrucción. Pero no dijo exactamente dónde fuera. La instrucción fue bautizarse, pero no dijo dónde. Por eso le dije, puede ser en una bañera, en una tina. Aquí tenemos una alberquita atrás, mire. Cuando quiera bautizarse ahí la llenamos y ahí lo sumergimos. Entonces, si bien los elementos para la cena del Señor están especificados, mis hermanos, el día para practicar o participar de la cena del Señor no lo es. Hay quienes lo hacen cada semana, hay quienes lo hacen cada mes, hay quienes lo hacen cada año. Nosotros de vez en cuando. Ahorita ya tenemos más de un año que no lo hacemos, ¿verdad? Pero siempre recordamos lo que el Señor hizo. Todos los días recordamos lo que el Señor hizo. ¿Y la cena del Señor para qué es? Para recordar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Amén.
Ahora, ¿por qué es esto importante, mis hermanos? Queremos respetar a Dios como aquel que tiene la autoridad para darnos instrucciones, ¿sí o no? Y queremos respetar las instrucciones de Dios. ¿O cuántos aquí quieren respetar las instrucciones que Dios nos da? 1, 2, 3. Gran parte de la división en el mundo, mis hermanos religiosos, se debe a que la gente no aplica los principios básicos de la comunicación a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso surgen muchas religiones, mis hermanos, porque cada quien le da la interpretación que quiere a la palabra de Dios y por eso no siguen la instrucción tal como es, ¿sí? Entonces la Biblia dice mucho sobre la obediencia, mis hermanos. Ya lo habíamos visto, ¿sí o no? Dios desea que obedezcas para poder bendecirte. Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Obedece y vas a recibir la bendición de Dios. Entonces, sus instrucciones, mis hermanos, son para nuestro bien, ¿sí o no? Pero Él también te dice cómo desea que le obedezcas, ¿sí? Una de las cosas más importantes que aprendemos sobre la obediencia en la Biblia, mis hermanos, es que debemos de obedecer a Dios inmediatamente, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan la fórmula tía? ¿Se acuerdan de la fórmula tía? Ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es la fórmula tía para el que no se lo sabe? Levante su mano, ¿quién no se lo sabe? La fórmula tía, 1, 2. ¿Quién más no se lo sabe? 3. Y los que se lo saben, díganlo entonces. ¿Cuál es la fórmula tía? Los que no levantaron la mano. La fórmula tía, anótele, hermano. La fórmula tía es obedecer a Dios totalmente, inmediatamente y alegremente. ¿Sí? La fórmula tía. Ahora ya lo sabe. Cuando usted quiera desobedecer al Señor, acuérdese de su tía para obedecerle totalmente, inmediatamente y alegremente. Amén. Entonces vaya por favor al Salmo 119:32, hablando de obedecer inmediatamente. Yo le voy a leer la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy, Salmo 119, verso 32. Yo le voy a leer la versión Dios habla hoy. Ahí está en la pantalla. Vea lo que dice esta versión. Me apresuro a cumplir tus mandamientos. ¿Cómo debemos de obedecer entonces al Señor su mandamiento, su instrucción? Apresuradamente, inmediatamente. ¿Sí o no? No le vas a hacer como el chapulín, ¿verdad? Sí voy. No, sí, Señor, sí obedezco. Ándale pues, obedéceme. Sí, Señor, ándale pues ya. No, tienes que ir inmediatamente. ¿Sí o no? Más adelante en este mismo salmo da el mismo mensaje, pero de una manera diferente. Vea el versículo 60 en el Salmo 119, verso 60, en la versión Dios habla hoy. Fíjese lo que dice. Me he dado prisa y no he tardado en poner en práctica tus mandamientos. ¿Se fija? El Señor nos da sus mandamientos, el Señor nos da sus instrucciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Darnos prisa. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Lo recuerda con Abraham? Cuando le dijo, entrégame tu único hijo, a tu hijo Isaac, a tu único. Se levantó temprano en la mañana, todavía ni salía el sol, se levantó, dice que se preparó muy temprano, preparó el asno y fue al lugar donde Dios le había dicho que tenía que hacer. Y aquí lo vemos, él se dio prisa, como dice este salmo, ¿verdad? Él no tardó en poner en práctica los mandamientos que Dios le había dado. ¿Y por qué nosotros sí, mis hermanos? Porque si el Señor te dice, ya, o sea, ya quita de ti ese coraje, quita de ti esa envidia, quita de ti ese orgullo, esa soberbia que te cargas, ya quítala. Yo te quiero bendecir. Sí, Señor, ahorita, pues ya ándale, ¿verdad? Ya perdona. Y no, nos queremos quedar allí, atorados, ¿verdad? Entonces cuando Dios te dice, hermano, que hagas algo, no lo retrases, no pongas excusas, no arrastres los pies, solo hazlo y hazlo ahora, right now, como dicen aquí. ¿Sí? A ver,
¿Cuántos de aquí les gusta que sus hijos les obedezcan? Levante su mano. ¿Les gusta que sus hijos les obedezcan? Y cuando sus hijos no le obedecen inmediato, ¿usted qué hace? Se pone gozoso, ¿verdad? Le da mucha alegría. Y luego su hijo le dice, oye hijo, por favor, tiende tu cama o arregla tu habitación. Ay mamá, sí ahorita, ahí voy. Y ahí está con los videojuegos, ¿verdad? Y pasan 5 minutos, ¿ya? ¿Ya fuiste? Ahí voy ahorita, mamá. Y se levanta y arrastrando los pies, así como renegando. ¿Los ha visto o no? ¿Cuántos se identifican conmigo? Bueno, ya pasó esa etapa, ¿no? De ellos. Pero a veces así somos nosotros, mis hermanos, con el Señor. El Señor nos da una instrucción, nos dice lo que tenemos que dejar o quitar y no lo obedecemos. Y somos como estos niños, ¿verdad? Quizá te preguntes, ¿y si no entiendo por qué Dios me está pidiendo que haga una cosa en particular? ¿Y si no lo entiendo? Tú no tienes que entender algo para beneficiarte de eso. ¿O sí? No lo tienes que entender. Mire, ¿usted entiende cómo vuelan esos aviones que son tan pesados? Yo no lo entiendo, pero a veces tomo a veces un vuelo en un avión y ando volando en él. Y a veces digo, ay, no se vaya a caer esta cosa, ¿eh? Es un avión, está pesado. ¿Cómo vuela una cosa tan pesada por el aire? Usted no debe de comprender eso. Cuando usted toma un avión no está ahí pensando, ¿cómo volará? Me subiré no para ver cómo volará. Usted se toma el avión y se va. ¿Sí o no? Usted no entiende cómo funcionan las computadoras, ¿verdad? El iPad, el iPhone, su teléfono, ¿verdad? Pero usted envía y recibe correos en él, mensajes de texto, WhatsApps. No entiende cómo funciona, pero lo usa. ¿Sí o no? Entonces nosotros no tenemos que entender el por qué el Señor me pide tal o cual cosa. Es hacerlo ya. ¿Sí o no? Entonces no tenemos que entender los mandatos de Dios para obedecerlos, mis hermanos, y beneficiarnos de ellos. Los niños usualmente preguntan, ¿por qué tienen que obedecer? ¿Sí o no? Ay, ¿y por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué no lo hace mi hermano? Ay, ya me acordé que soy hijo único, ¿eh? Y no, de verdad, qué difícil es hacer para los hijos únicos, ¿verdad? ¿A quién le echan la culpa? La pared es rayada. Yo tengo un amigo, Jairo, que es pastor de Tequila, Casa de Oración Tequila, y él me platicaba, él fue hijo único, y me platicaba Jairo que pues él no tenía a quién echarle la culpa, a veces hacía travesuras y pues ni a quién echarle la culpa. Y su mamá pues lo agachaba y lo regañaba, ¿no? Le llamaba la atención. Entonces, los padres frecuentemente dicen, los hijos le dicen a los padres, ¿no? Le dicen los hijos, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Verdad? ¿Por qué yo? ¿Y qué dicen los papás? Porque yo, lo digo yo y yo soy tu padre. ¿Sí o no? Así lo dicen ustedes. Porque yo lo digo. No, pues qué bonita contestación, ¿no? Entonces, lo que los padres quieren decir a los hijos es lo siguiente. Se lo voy a traducir. Ese de porque lo digo yo es lo que quieren decir los padres a los hijos. Hijo, hoy tú no entiendes lo suficiente, tú no eres lo suficientemente maduro para entenderlo, pero confía en mí. Yo sé lo que es mejor. ¿Verdad que eso es lo que le quieren decir a sus hijos? Yo sé lo que es mejor y necesito que hagas esto por tu propio bien. Y con la chancla en la mano, ¿verdad? Y como un niño, a veces estamos tratando de preguntarle a Dios lo mismo. ¿Por qué debo de hacer eso? ¿Sí o no? Y como un padre amoroso, quizá Él nos quiera decir, porque yo lo dije. Yo sé más que tú. Un día lo entenderás, pero hoy no lo entiendes. Y necesito que lo hagas por tu propio bien. ¿Qué tal si no puedes? Y esa sería una pregunta, ¿no? ¿Qué tal si no puedes obedecer a Dios con una buena actitud? ¿Qué tal? ¿Deberías obedecerlo de todas maneras, sí o no? O sea, si Dios te pide algo, aunque no tengas la buena actitud, ¿sí? De todas maneras tendrías que obedecerlo. Amén o no amén. Y sabe una cosa, obedecer a Dios
es mucho mejor que la desobediencia. Las personas maduras hacen lo correcto independientemente de sus sentimientos. Amén o no amén. Y Jesús, mis hermanos, concluye el Sermón del Monte con una parábola que destaca la importancia de la obediencia. Vaya buscando Mateo 7, versículo 24. Estamos viendo ahí a Jesús, ¿verdad? Concluyendo el Sermón del Monte con una parábola que destaca la importancia de la obediencia. Y no es suficiente, mis hermanos, con oír estas palabras. Debemos de ponerlas por obra. ¿Sí o no? Mateo 7:24, ¿lo tiene? Dice Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras, ahí está, cualquiera pues que oye estas palabras, las instrucciones, que oye estas instrucciones, ¿y qué más dice? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El discípulo, mis hermanos, que oye y pone por obra los mandamientos de Jesús, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser prudentes? Su casa, es decir, su vida, tiene un sólido fundamento. Y cuando es golpeada por la lluvia y los vientos, hablemos de los problemas de la vida, cuando es golpeada por los problemas de la vida, las adversidades constantes, él entonces no cae. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siguió las instrucciones, escuchó las instrucciones de Jesús, pero las hizo. ¿Sí? Pero vea la otra parte. Hay un lado A, pero ahora vamos a ver el lado B de esta historia. Versículo 26. Fíjese lo que dice Jesús: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este hombre, mis hermanos, no podrá resistir frente a las tormentas, frente a la adversidad que se presenta en su vida, porque van a soplar los vientos, vienen las lluvias, ¿y qué es lo que va a suceder con esa casa? ¿Qué es lo que va a suceder con su vida? Va a caer, porque no tiene una base sólida. ¿Y quién es esa base sólida, mis hermanos? Es Cristo, las instrucciones que Él nos da. Entonces, si una persona vive según los principios de la palabra de Dios, mis hermanos, el mundo le llama un insensato, ¿sí o no? Si tú vives bajo los principios de la palabra de Dios, el mundo a ti te va a llamar que eres insensato. Vive la vida loca. ¿Cómo que tú sigues y obedeces la palabra? Eso ya es retrógrada, es anticuado. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios no es anticuada? Es antigua, pero no anticuada. Entonces el mundo, mis hermanos, considera que un hombre prudente es alguien que vive por vista, que vive para el presente y que vive para sí mismo y que no tiene por qué seguir instrucciones de ningún tipo. Eso es el pensamiento del mundo, mis hermanos. A tal persona Jesús lo califica de insensato. ¿Y sabe lo que significa insensato, hermano? Necio, tonto, torpe, todo eso significa. Una persona insensata que se deja moldear por el mundo, una persona que se deja moldear por el mundo es una persona insensata. ¿Sí? El prudente pone toda su confianza en la roca, Jesucristo como el Señor y Salvador. El insensato, mis hermanos, rehúsa arrepentirse y rechaza a Jesús como su única esperanza de salvación. Pero la interpretación, mis hermanos, de la parábola nos lleva en realidad más allá de la salvación a sus resultados prácticos en la vida cristiana. Nos lleva a la obediencia a Dios en la instrucción de su palabra.
¿Sí lo está viendo allí? Porque Jesús dijo, el que oye estas palabras y las hace. El que oye estas palabras y no las hace. A eso nos lleva esta parábola, mis hermanos, a obedecer la instrucción de Dios. Y versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire, los escribas, mis hermanos, no tenían autoridad porque decían, pero no hacían. Por eso no tenían autoridad. Por eso, mis hermanos, es importante no solo dar instrucciones, sino hacerlas, obedecerlas, cumplirlas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no seremos perfectos, mis hermanos, en nuestra obediencia, pero nuestro deseo, mis hermanos, es someternos al Señor y mostrar buenas obras, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Y cuando obedecemos los mandatos de Dios, mis hermanos, nos convertimos en luz y sal en un mundo oscuro e insípido, ¿sí o no? Eso es lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16. Anótelo para que lo estudie en su casa. Entonces, mis hermanos, en las escrituras encontramos una historia en Génesis 6. Vayamos buscando Génesis 6. Aquí encontramos una historia en donde se aplica uno de los principios que mencionamos anteriormente. Las instrucciones se dividen en dos: instrucción genérica e instrucción específica. Aquí está el principio. En la Biblia, cada vez que Dios declara un mandato sin una fecha específica, Dios desea que lo hagamos ahora. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Vamos a ver el ejemplo de Noé, mis hermanos, quien siguió las instrucciones tal y como Dios se las había dicho para construir el arca. Estas fueron unas instrucciones específicas. Mire, Génesis 6:14 dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Cada ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercer piso. Iba a ser de 3 pisos del arca, ¿verdad? Versículo 17 dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en él arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengas vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Fíjese, versículo 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Quién le mandó a Noé? Le estaba dando unas instrucciones específicas, ¿verdad? De cómo tenía que hacer el arca. Y yo me imagino a Noé, imagínense, para aprenderse todo eso de memoria. No, yo me imagino a Noé tomando nota, ¿no? Escribiendo, a ver, espérame, Señor, ¿qué más? Sí, sí, esto así, todas las medidas, ¿no? Él sacando todo. ¿Cómo se debería de hacer todo? Anotando. Por eso es importante que si usted no tiene buena memoria, para eso existe la memoria de papel. Usted anota ahí todo y nada se le va a olvidar. ¿Sí o no? Usted cuando va al súper hace lista del mandado, o así va ahí se va a ver qué se nos pega. ¿Usted hace lista cuando va al súper o no? ¿Cuántos hacen lista del súper? Y lo vamos a ver 1, 2, 3 poquitos allá. Si no hace lista del súper, hermano, haga lista. Porque mire, ¿cuántos más de alguno de nosotros nos hemos llevado sorpresa que lo que compraste ya tenías en la casa? ¿Sí o no?
Y dices, ay, ya compré este. Y te vas llenando de mucho de eso, ¿no? Ya tenía cereal y ahí voy a comprar más cereal. Y luego llegan, no sé cómo, esas cositas de esas que vuelan, no sé cómo se meten al cereal, hermanos. ¿Sí les ha visto esas cositas que andan ahí? Es como una plaga ahí. ¿Cómo se llaman esas cosas? Son termitas, pero de la alacena les llaman, algo así, ¿no? Que salen ahí en la alacena y andan volando y se comen nada más los cereales. Y es raro. Entonces, por eso hay que tener cuidado, hacer una lista de lo que vas a comprar en el mandado. ¿Sí o no? ¿Cuántos van a seguir la instrucción? Para que no compres de más, hermano. Entonces, ¿de qué nos habla esta historia de Noé? De obediencia, ¿verdad? Él obedeció todo lo que Dios le dijo. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Si Dios nos dice que hagas algo sin un periodo de tiempo específico, si no nos especifica que tenemos que hacerlo, no nos dice, mira, tienes que hacer esto, te doy 3 días. Si no te dice eso el Señor, Él quiere decir que lo debes de hacer ahora. Si ya Dios te dijo algo que tienes que dejar, cambiar o hacer, obedece al Señor. Eso es entre tú y Dios, ¿sí? Aquí nadie sabemos en qué parte no has obedecido al Señor, pero tienes que obedecer al Señor. Entonces, cuando aplazamos, mis hermanos, la obediencia, estamos cuestionando a Dios. Es verdad. Si el Señor nos dijo que tenemos que dejar de hacer, de decir o cambiar y no lo hacemos, estamos desobedeciendo al Señor, ¿sí? Y lo estamos cuestionando. Es como si le estuviéramos preguntando, Dios, ¿en realidad tú sabes lo que es mejor para mí? ¿Usted qué cree? ¿Dios sabe o no lo que es mejor para nosotros? Claro que sí. Recuerde siempre la fórmula tía. No se le olvide. Fórmula tía. Anótelo. ¿Cuál es la fórmula tía? ¿Obedecer qué? ¿Totalmente? Eso, muy bien. Póngase una estrellita en la frente. Considera esa pregunta. ¿Qué tal si Dios respondiera a tus necesidades a la misma velocidad con la que le obedeces? ¿Qué tal? Cuando te metes en problemas, ¿deseas la ayuda de Dios inmediatamente, sí o no? Pues igual Dios quiere tu obediencia inmediatamente, ¿sí? Cuando Dios te dice que hagas algo, Él desea que lo obedezcas inmediatamente. Obediencia aplazada es igual a desobediencia, mis hermanos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Si deseas las bendiciones de Dios, sigue sus instrucciones rápidamente, alegremente, no que totalmente, inmediatamente y alegremente. ¿Sí? Regresando con Noé, vayamos ahora a Génesis 7. No sabemos, mis hermanos, cuántos años pasaron en la construcción del arca, porque la Biblia no lo especifica. Pero en este capítulo 7, mis hermanos, una vez que Noé terminó el arca, el Señor le dice que en 7 días comenzaría a llover. Y para Noé este fenómeno climático, mis hermanos, era nuevo, porque jamás había llovido sobre la faz de la tierra. Él no conocía la lluvia. Y él, cuando estaba construyendo el arca, pues el mar le quedaba lejísimos. Imagínese Noé renegando, bueno, no entiendo por qué el Señor me mandó construir un arca tan grande, ¿verdad? Y lejos del mar, porque dice la Biblia que se burlaban de él, se reían de él, ¿sí? Y es lo que va a pasar, el mundo se va a reír, el mundo se va a burlar de ti cuando tú obedeces a Dios. Pero ¿con quién quieres quedar bien? ¿Con el mundo o con Dios? Con Dios. Entonces, ¿qué importa lo que diga el mundo? Raimundo y el mundo. ¿Qué importa lo que diga el mundo? Nosotros queremos quedar bien con Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Vea el capítulo 7. Continúan las instrucciones específicas por parte del Señor. Dice Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti
he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Por qué lo vio justo? ¿Por qué Dios vio justo a Noé? ¿Por qué? Porque obedeció. ¿Se fija qué importante es obedecer a Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos ve justos cuando obedecemos su instrucción, su palabra. Versículo 2 dice: todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Versículo 5 dice: y Noé renegó de lo que Dios le había mandado. ¿Dice eso? ¿Qué dice? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo como Dios le dijo, tal cual. No escatimó, no dejó nada pendiente, ¿verdad? Y luego dice el versículo 6: era Noé de 600 años, imagínenselo, 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y aquí nomás que hay una lluviecita y todos se asustan porque está lloviendo, ¿verdad? Imagínense si, como lo he dicho en otras ocasiones, si estuvieran en mi tierra, mis hermanos, ahí en Guadalajara, caen unos tormentones. Yo creo que ahí sí se asustaría. Entonces, la pregunta: si Noé no hubiese hecho todo conforme a las instrucciones que Dios le había dado, entonces ¿qué hubiera pasado? No se hubiera salvado Noé, ¿verdad? Pero como siguió las instrucciones que Dios le dio, Noé y toda su familia se salvaron, mis hermanos. Por eso es importante obedecer las instrucciones que Dios nos da. No solo por nuestra causa, sino por los que vienen atrás de nosotros. ¿Sí o no? Y en la Biblia, mis hermanos, tenemos ejemplos de hombres que obedecieron las instrucciones de Dios. Pero también tenemos ejemplos de quienes no obedecieron e hicieron lo que mejor les parecía. Ya vimos el ejemplo de Saúl. ¿Lo recuerda? Entonces, qué tremendo, ¿no lo cree? Que es perderlo todo por no querer recibir el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque no le servimos al hombre, mis hermanos. ¿A quién le servimos? A Dios. Ya para concluir, mis hermanos, concluyo con estas preguntas. ¿De qué forma la obediencia a medias es lo mismo que la desobediencia? ¿Le has estado preguntando a Dios por qué en vez de obedecer rápidamente uno de sus mandatos? Toma unos minutos para orar. Es lo que debemos de hacer, orar al Señor. Y dile a Dios que comenzarás a obedecer ese mandato hoy. Si tú te quieres comprometer con Dios. Si quieres seguir igual, bueno, eso ya es entre tú y Dios, ¿verdad? Otra pregunta: ¿te ha dado Dios un mandato específico para que hagas ahora, el cual has estado aplazando? Sí, Señor, dame chance, mañana. Y ya te dice el Señor: es que tú eres el hombre del mañana. Porque mañana y mañana lo hago y mañana obedezco. ¿Sí? Ahora, lo que le quiero invitar, mi hermano, es que usted haga el compromiso de que hoy usted va a parar de aplazar lo que Dios ya le dijo que hiciera y lo va a hacer. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Dios nos ha dado instrucciones en su divina palabra, ¿sí o no? Y podemos estudiarlos y comprenderlos y obedecerlos también. Amén.
¿Qué le parece si hacemos una oración al Señor? Padre, aquí estamos delante de ti, mi Dios. Queremos ser obedientes a tu instrucción. No queremos ser hombres insensatos que escucharon la instrucción tuya, pero que no obedecieron tu instrucción. Que cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las enfermedades, cuando vinieron las situaciones adversas en la vida, pues su vida cayó. Y ahora se lamentaba porque no había construido su vida sobre la roca, porque no había hecho caso a la instrucción tuya. Pero queremos ser como ese hombre prudente, ese hombre sensato que construyó su vida sobre la roca, que escuchó la instrucción, escuchó tu palabra, Señor, y la obedeció. No solo se conformó con escuchar, sino con obedecer tu palabra. Y dicen las Escrituras que vinieron los vientos, vinieron los problemas, las enfermedades, las adversidades, pero como él estaba fortalecido en la roca que eres tú, Señor, nada de eso lo tumbó. Al contrario, él estaba firme, él estaba fuerte. Nada de eso le preocupó, porque estaba cimentada su vida en tu palabra y era obediente a ella. Por eso es importante, Señor, que aprendamos a obedecer tu palabra, tus principios, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la instrucción que Dios nos da. Porque dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, dice el Señor, yo se lo voy a leer. Gracias, Señor. Dice Colosenses 3. Gracias, Señor. Dice su palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y continúa diciendo la instrucción del Señor en su palabra: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tus instrucciones. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos has dicho, Señor, que dejemos por medio de tu escritura
que dejemos la ira, que dejemos el coraje, que dejemos el rencor, que nos vistamos como hijos escogidos de Dios, que dejemos el enojo, la blasfemia, las palabras deshonestas, que ya no mintamos. Eso es lo que tú quieres, Señor, porque tú quieres bendecirnos y nosotros queremos obedecer, Señor, tu instrucción. Gracias, Padre, te doy, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Y te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que les des la sabiduría, la fortaleza, la entereza, el denuedo para poder obedecer tu palabra, Señor. Ayúdales, Señor, porque somos hombres imperfectos, somos débiles, necesitamos de ti. Te lo rogamos, Señor, por tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.